Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien. Sí se escucha, doctora. Sí se escucha bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Es la última de la unidad que correspondía a renal, genitales, vías urinarias y la parte ginecobstétrica, ¿no? El día de hoy vamos a tratar el diagnóstico por imágenes en ginecología y obstetricia. Bueno, estos son los temas, ¿no? Según el sílabus que debemos tratar, útero y anexos y la ginecología obstétrica. Bueno, los objetivos de la clase de hoy día es conocer los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes en la evaluación de los órganos ginecológicos, determinar el uso correcto de los diferentes métodos de imágenes disponibles para el adecuado proceso diagnóstico en ginecología, y adquirir conocimientos sobre la utilidad de la ecografía obstétrica para la evaluación fetal y el diagnóstico temprano de las anomalías estructurales del feto que puedan optimizar los controles prenatales. Bueno, revisando algo de la anatomía, recordemos, pues, ¿no? Los órganos ginecológicos femeninos. Tenemos al útero. El útero está localizado en la pelvis verdadera. ¿no? Tenemos la parte anterior, está delimitada por la vejiga, y en la parte posterior por la ampolla rectal, ¿verdad? Entonces este es el útero, que tiene una posición variable. La posición normal que esperada es la de anteversoflexión, ¿no? Sobre la vejiga, pero a veces hay modificaciones y también lo encontramos retroversoflexión, o sea, va hacia la parte posterior y se inclina más hacia la ampolla rectal. Asimismo, el cuello, ¿no? Forma un ángulo también de 90 grados, ¿no? Dice el cuello uterino y la vejiga van a formar, dice, un ángulo de 90 grados. Eso es lo ideal, lo normal, ¿no? Cuando la vejiga está vacía, pero si la vejiga se llena, pues este ángulo va a variar. Las dimensiones y la morfología del útero también varían con la edad. Una recién nacida tiene un útero, ¿no? Donde el cuerpo uterino tiene menores dimensiones que el cuello, ¿no? En ellas predomina el cervix. A los 4 años esta relación va disminuyendo, ¿no? Haciéndose, miren, con considerables dimensiones ya el cuerpo uterino con respecto al cuello, pues ya cuando la mujer pasa la pubertad, y mucho más cuando es adulta, ¿no? Y las adultas con paridad, ya mujeres que han dado a luz y han tenido varios hijos, pues la morfología es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos al útero y nos piden evaluación ecográfica para determinación de pubertad precoz, entonces son en las edades, pues antes de lo que corresponde a la edad de las púberes, ¿no? Menores de 12 años, generalmente nos piden ecografías para evaluar pubertad precoz. Entonces allí es importante informarles la relación que hay entre el fondo uterino y el cervix, ¿no? Cuando usted es pequeñita, recién nacidos, hasta los 4 años, esta relación es 1-1, 1 para fondo, 1 para cervix. Y se va invirtiendo, ¿no? Ya en pubertad, pues tenemos 2 la medida, o sea, si tomamos el diámetro, ¿no es cierto?, del fondo, por decir que mida 20, el cervix mide 10, o sea, es la relación 2-1, en cambio acá es 1-1, ¿no? Si acá tiene 10, acá también debe tener 10. Y así vamos describiendo hasta las mujeres que ya han tenido hijos, las multíparas, esta relación puede ir de 3-1, ¿no? Este puede medir 30 y este puede medir 10 centímetros, ¿no? Entonces eso varía de acuerdo, pues, a la edad y también de acuerdo a la paridad de la mujer. Bueno, también existen anomalías congénitas uterinas, ¿no? Pueden haber úteros hipoplásicos, son muy pequeños, ¿no? Casi no hay una formación adecuada. También hay casos de agenesia, también nos piden ecografías pediátricas cuando sospechan agenesias debido a otras malformaciones congénitas, ¿no? Un síndrome de Turner, un síndrome, pacientes que tienen otras anomalías congénitas también sospechan que pueden haber anomalías ginecológicas, nos piden para descartar un útero agenésico o un útero hipoplástico, ¿no?
Entonces acá hay algunas de esas variantes también, ¿no? De morfología vaginal, de morfología cervical, no, acá hay una agenesia cervical, no hay cervix. También hay ausencia acá del fondo, ¿no? Ausencia de trompas uterinas, o puede ser una combinada, dice, ¿no? Faltaría acá el cervix y faltaría acá el fondo, y si lo único que le quedan son trompas y algo del cuerpo, ¿no? Son anomalías congénitas que podríamos encontrar en cuanto a hipoplasia y agenesia. También hay alteraciones, pues, en lo que respecta, pues, si son unicornes, la formación de un solo cuerno nada más, ¿no? Y dice con un ala comunicante, ala sin comunicación, sin cavidad uterina, sin cuernos uterinos, ¿no? En realidad, pues, estas malformaciones son raras, casi no los encontramos, nada más encontramos, pues, la morfología de un unicornio nada más. También hay didelfos, ¿no? Como si fueran dos cavidades uterinas con un solo cervix. Los bicornes completos o bicornes parciales también, ¿no? Aparte, los septos están septados, septo completo o septo parcial, y los arcuatos, ¿no? Entonces, estas malformaciones en realidad, pues, hay que tenerlas en cuenta. Cuando realizamos la ecografía, a veces es difícil identificarlas, ¿no? Entonces, el método que actualmente, pues, se dice que se debe utilizar con mayor precisión para detectar las anomalías congénitas, pues es la resonancia magnética, ¿no? Les va a dar una buena información anatómica para descartar las anomalías congénitas. Bueno, los ovarios también tienen forma elipsoide, con un eje longitudinal orientado en sentido vertical cuando la vejiga está vacía. La localización también pueden variar según sea la mujer, una mujer nulípara, una mujer multípara, o si la mujer está gestando, ¿no? En las nulíparas se sitúa en la fosa ovárica o de Waldeyer. El volumen, las medidas también varían de acuerdo a la edad y de acuerdo al ciclo menstrual, ¿no? Si tenemos los volúmenes promedios para una niña menor de 5 años, pues es de 1 centímetro cúbico. Las niñas antes de la menarca, que es la primera menstruación, tienen un volumen aproximado de 3 centímetros cúbicos. En las mujeres que menstruan, un volumen ovárico medio de 9.8 centímetros cúbicos, ¿no? Que va un rango desde 6 a 10. Y las medidas, si tomamos medidas del ovario, generalmente son de 3 por 2 por 2 centímetros, ¿no? Las 3 dimensiones que damos: diámetro longitudinal, diámetro transverso y diámetro anteroposterior. En las mujeres posmenopáusicas, el promedio es de 5.8 centímetros cúbicos, con un rango que va de 3 a 6 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, en las posmenopáusicas, el útero y el ovario se van haciendo involutivos, van disminuyendo de dimensiones, ¿no? Eso es algo normal para la edad de la paciente. Bien, ahora en cuanto a los métodos que tenemos para la evaluación ginecológica, pues hay métodos que utilizan radiaciones ionizantes y métodos que no utilizan radiaciones ionizantes. Entre los métodos que utilizan radiaciones ionizantes está la histerosalpingografía y está la tomografía computarizada. En los métodos que no utilizan radiaciones ionizantes está la ecografía, está la resonancia magnética, ¿no? La ecografía, que puede ser una ecografía pélvica por vía transvesical o una ecografía por la vía transvaginal, ¿no? Y aparte, en ecografía se puede hacer, pues, una ecografía en modo B, en modo Doppler, ecografía 3D, 4D, ¿no? Que ahora ha tomado mayor desarrollo, pues, el estudio ecográfico, ¿no? Con la evolución que tienen también los equipos cada vez más modernos y con software más sofisticados. Bien, en lo que respecta a la histerosalpingografía, es un método que utiliza, ¿perdón? ¿Cuál método dijo que era no ionizante, aparte de la histerosalpingografía? No, ionizante. Ionizante es la histero y la tomo. No ionizante es la ecografía y la resonancia. Ya, doctora, gracias. Ya. Entonces, la histerosalpingografía es un método ionizante, utiliza rayos X. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar una histerosalpingografía?
es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas de falopio, ¿no? O sea, en los métodos ultrasonográficos, en la ecografía, es muy difícil identificar las trompas, debido a que son muy, muy finas, ¿no? Entonces, este método de histerosalpingografía sí las identifica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, se introduce espéculos y una cánula, y a través de ellas se inyecta material de contraste, contraste yodado, hidrosoluble, no iónico, ¿no? El mismo que se usa para la orografía, el mismo que se usa para la tomografía. Entonces, inyectamos material de contraste y determinamos la concentración del contraste en la cavidad, ¿no es cierto? Esta imagen radiopaca representa a la cavidad uterina, y también se determina el pasaje del contraste hacia las trompas uterinas, ¿no? Entonces, este es un buen método para evaluación tubárica, evaluación de trompas. Anteriormente se utilizaba mucho este método, ¿no? Cuando no había desarrollo, pues, de la tomografía, de la resonancia, entonces este método era muy importante para identificar malformaciones congénitas, para evaluar lesiones ocupantes de espacio en la cavidad endometrial, ¿no? Para evaluar trompas uterinas, si se sospechaba pues hidrosalping, se sospechaba alguna patología tubárica, para la evaluación de sinequias, de cicatrices, ¿no? Entonces, anteriormente era muy utilizado, bastantes exámenes de histerosalpingografía realizábamos diariamente, ¿no? Era un turno completo que nos citaban a las pacientes. Actualmente, la única indicación por la cual se sigue usando, pues, es evaluación de las trompas y cuando se sospecha bloqueos tubáricos, ¿no? En las pacientes para estudio de fertilidad. De las pacientes que no pueden concebir, se sospecha bloqueos tubáricos y entonces se les pide la histerosalpingografía, ¿no? Esa es en realidad, pues, la indicación más importante que tiene a la fecha. Entonces, aquí tenemos indicaciones. Infertilidad, para determinación, pues, de permeabilidad tubárica o bloqueo tubárico. Se menciona todavía las hemorragias uterinas, pero, bueno, en realidad esta es una indicación ahora relativa debido a que las hemorragias uterinas las puedes evaluar también muy bien, pues, con la ecografía, con la tomografía, ¿no? Entonces, en realidad, esta indicación ya no es tan válida, ¿no? De pedir una histerosalpingografía para hemorragias, no. Para malformaciones congénitas, bueno, si no lo puedes determinar con una ecografía, podría ser, ¿no? Pero en realidad la indicación actual más importante y por la que nos solicitan todavía este método es para el estudio de la infertilidad, evaluación de trompas uterinas, ¿no? Estas son las trompas, son, como ustedes pueden ver, son muy finas, ¿no es cierto? Pero nos demuestra que están permeables, no hay bloqueos tubáricos. Entonces vemos la trompa derecha y el contraste cómo se va extravasando hacia cavidad peritoneal, ¿no? Trompa izquierda y también contraste que va pasando hacia la cavidad peritoneal. ¿En quién se contraindica este examen? En las gestantes. No puede ser realizado en pacientes gestantes. Por eso cuando nos citan a las pacientes y le vamos a realizar el examen, la paciente nos tiene que traer sus resultados de pronóstico negativo, ¿no? Si la paciente nos informa que está con retraso menstrual, ¿no? Algunas nos dicen, pero yo no veo regla, mi regla viene 3 meses, viene cada 4 meses. Entonces nos aseguramos que la paciente no está gestando y le realizamos una ecografía transvaginal previa a la realización de la histerosalpingografía. O sea, para este método tenemos que tener la certeza de que la paciente no esté gestando. Porque ha pasado muchas veces que la paciente llega y por el apuro, porque teníamos tantas pacientes, le realizamos el examen sin haber constatado que no está gestando la paciente y cuando ya nos llegaban las placas para informe veíamos, pues, ¿no? Aquí que habían como lesiones ocupantes de espacio. Entonces veíamos eso, decimos la paciente tendrá un mioma, tendrá un pólipo o qué es lo que tiene dentro en la cavidad. La citábamos para una evaluación y
Y le hacíamos la ecografía y resultaba pues que estaba gestando, ¿no? Entonces, imagínense, podíamos provocar abortos en esos casos. Y entonces, por eso, la indicación importante antes de realizar el examen de histerosalpingografía es que hay que comprobar que la paciente no esté gestando, ¿no? Es una contraindicación total para este examen. La alergia a los medios de contraste también, ¿no? Porque si colocamos contraste yodado y la paciente es alérgica, también nos puede hacer una reacción adversa al medio de contraste. Las pacientes que tienen infecciones pélvicas también, no podemos hacerle pues a una paciente que está con una salpingitis, con un hidrosalpinx, con una enfermedad pélvica inflamatoria, no, está contraindicado porque el procedimiento al inyectar contraste, material de contraste y forzar el vaciamiento de trompas a esto, ¿qué haría? Propiciaría que los microbios que puedan estar en vagina, que puedan estar en cuello, que puedan estar en cavidad, propiciaría a que esos gérmenes penetren hacia la cavidad peritoneal y complicamos el cuadro clínico de la paciente, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Teníamos que preguntarle a la paciente, pues, ¿no? Está con flujos, está con algunos descensos, ¿no? La paciente, si le dice que sí, nos decía que sí, entonces ya tampoco le realizábamos el examen, ¿no? Le decíamos, por favor, vaya con su ginecólogo, que le dé tratamiento, y luego se reprograma su examen, ¿no? Entonces esas consideraciones son muy importantes antes de realizar este procedimiento. Entonces, ¿qué nos permitía? Pues evaluar la morfología de la cavidad uterina y hacer diagnósticos de algunas malformaciones congénitas, ¿no? De algunas, no de todas, ¿no? Por ejemplo, acá, un útero subsecto, como está, ¿no es cierto? Con el fondo, como si tuviera con un tabique. Un didelfo son dos úteros, dos cavidades que terminan en un cuello uterino. Un útero septado, ¿no? Un septo que puede ser completo o incompleto. Y esta es la morfología normal, ¿no? Donde se demuestra la cavidad uterina con la forma, decíamos nosotros, de periforme, ¿no? El útero tiene casi la forma de una perita. Se evalúan las dos trompas, derecha e izquierda, con un grosor normal y una permeabilidad normal, ¿no? Este es un estudio normal. En cambio acá vemos la cavidad uterina, ¿no? Está, bueno, dentro del rango aceptable, pero no visualizamos trompas. Entonces, al no visualizar trompas, miren, no hay a la derecha, la izquierda sí, está visualizado, pero parcialmente. Entonces, el no visualizar la trompa nos hace el diagnóstico de obstrucción tubárica, ¿no? Entonces, esta paciente, pues, ya está en estudio de infertilidad. Entonces el ginecólogo ya determina que la causa de su infertilidad es por obstrucción tubárica, ¿no? Por eso esa es la aplicación más importante ahora de la realización de la histerosalpingografía. Y acá pues hay algunos ejemplos. Un hidrosalpinx, miren, se llena el contraste, totalmente contraste, donde se ha llenado en la trompa. Esta es una trompa que está muy dilatada por el proceso inflamatorio. Al haberle colocado el contraste yodado, todo se ha coleccionado y el cuadro clínico de la paciente también se puede empeorar, ¿no? Por eso es importante, está contraindicado las infecciones ginecológicas para realizar este procedimiento. También es una salpingitis, ¿no? La trompa izquierda, esta sería la trompa derecha y esta sería la trompa izquierda, también está inflamada, está dilatada. Entonces, eso es un parte de los signos radiológicos que encontramos cuando hay inflamaciones, ¿no? La dilatación. Eso también se puede determinar con la ecografía. Esta paciente probablemente, si se le ha hecho una ecografía pélvica o transvaginal, se ha visualizado a la trompa dilatada, ¿no? Al inicio les dije que la trompa no la vemos en ecografía porque es muy fina. Si nosotros vemos a la trompa, la visualizamos en ecografía, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de engrosamiento tubárico que es compatible con una salpingitis. Acá también, ¿no? Estamos viendo que esta es la cavidad uterina y hay una imagen por defecto de llenado, ¿no? Entonces, cuando es con contraste, pues es difícil para nosotros decir es pólipo
o es un mioma submucoso, ¿no? O a veces pueden ser las mismas burbujas también, cuando se inyecta contraste, en el contraste hemos inyectado aire y al ingresar a la cavidad, ese aire da una imagen como de defecto de llenado, ¿no? Entonces lo describimos así, solamente imagen por defecto de llenado, descartar pólipo, descartar mioma submucoso. Y es entonces la ecografía la que va a determinar qué tipo de lesión tiene acá, ¿no? Está dando esta imagen por defecto de llenado. Bueno, también se pueden ver muescas acá, ¿no? Unas muescas que también podrían ser por miomas que estén acá o también por sinequias, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos eso? También con la ecografía y hacemos también los antecedentes de las pacientes, ¿no? Generalmente pacientes que le han sido sometidas a legrados anteriores, generalmente dejan un área de cicatriz, ¿no? Una cicatriz engrosada, ¿no? Que sería hacia la parte del endometrio y miometrio, una zona de cicatriz que ha producido una elevación y por consiguiente hacia una zona también que nos da como imagen por defecto de llenado, ¿no? Pero periférica, acá el defecto de llenado es central de la cavidad y acá una imagen periférica, ¿no? De defecto por llenado periférico. Pero en este caso fue por sinequias, a la paciente le habían sometido a legrados y esto fue una zona de cicatrización. También los miomas también nos dan imágenes por defecto de llenado, ¿no? En este caso, mucho más definido, mucho más notorio, ¿no? Que en un pólipo. Y cuando los miomas son grandes, también dan el efecto masa, llamamos, ¿no? Efecto masa, que hace, miren, que se deforme la cavidad donde está contenida, ¿no? Se ensancha, no tiene la morfología que hemos visto casi del triángulo de la perita. Acá miren cómo se hace redondeada, ¿no? Por el efecto masa que hace este mioma submucoso. Bueno, otro método también para evaluar útero y sobre todo la cavidad uterina se llama histerosonografía, ¿no? A diferencia de la histerosalpingografía, por eso dice histerosalpingo, aquí salpingo es más para ver trompas, ¿no es cierto? Con rayos X, utilizamos rayos X. Pero acá la histerosonografía utiliza a las sondas del ecógrafo, utiliza ecografía, utiliza ondas mecánicas, no ionizante. ¿Y en qué consiste? En llenar con una solución salina la cavidad endometrial, la cavidad uterina, ¿no? En la histerosalpingografía rellenábamos con contraste iodado y veíamos con rayos X. Acá no, acá rellenamos la cavidad uterina con solución salina y visualizamos con ecografía, con el ecógrafo, ¿no? Entonces, ¿por qué se realiza este examen? Se realiza para evaluación del interior de la cavidad uterina. O sea, este método no les va a permitir determinar ver trompas, ¿ah? Eso a veces hay confusión. A veces nos llegan las solicitudes, dice histerosonografía, lo confunden con histerosalpingografía y nos dicen, se solicita histerosonografía para evaluación de trompas uterinas. Entonces tenemos que explicarle al médico que ha solicitado, pues que no es posible visualizar trompas con histerosonografía, ¿no? Solamente vamos a visualizar cavidad uterina. Entonces, ¿cuándo se solicita este examen? Cuando la paciente, pues primero se le ha hecho la ecografía pélvica, ¿no? Transabdominal o transvaginal, y ahí la ecografía dice endometrio engrosado con una imagen sospechosa de pólipo, ¿no? O de mioma submucoso, o sea, está en duda. Entonces piden este examen, que se expanda la cavidad uterina con solución salina, ¿no es cierto? Y se visualice mejor qué cosa hay en esa cavidad. En esta imagen se está demostrando que hay un pólipo. Esto es un pólipo, es una imagen sólida, hipoecogénica, ¿no es cierto? Vemos que tiene forma ovalada, podemos colocarle Doppler para ver si hay vascularización o no, y tomamos la medida. Los pólipos generalmente son pediculados, tienen un pedículo, ¿no? Acá no se visualiza muy bien el pedículo, pero están adheridos al margen, ¿no es cierto? Acá interno de la cavidad endometrial, ¿no?
Entonces, como pueden ver, se visualiza y se determina mucho mejor la presencia de pólipos o de algún contenido en la cavidad endometrial, ¿no? Bueno, acá están los métodos, acá ustedes pueden ver los no ionizantes, ultrasonido y resonancia. Ionizantes, la tomografía, y faltaría acá la histerosalpingografía, ¿no? Que en este cuadrito, en esta revisión no la han tomado en cuenta. Es para que comparen los métodos y vean que todos tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? En realidad, pues, el ultrasonido tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Es de fácil acceso, rápido, bajo costo, es inocuo, el informe le sale inmediatamente. La desventaja es que es operador dependiente, ¿no? O sea, necesita que el personal o el médico que realice el examen, pues tenga experiencia, ¿no? En realizarlo. Bueno, también hay artefactos en ecografía, pues si no tenemos a una paciente bien preparada, ¿no es cierto? Si le vamos a hacer el abordaje transabdominal, si la paciente está llena de gases o es obesa, pues no vamos a poderle hacer un buen examen porque no tenemos ventanas acústicas o porque la grasa abundante nos impide que pase el ultrasonido, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay desventajas. La resonancia tiene también muchas ventajas, da una excelente resolución de contraste, mayor campo visual, ¿no? Adquisiciones volumétricas en 3D, es reproductible, es inocua, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? Que demora mucho. Realizar una resonancia, pues es 1 hora por lo menos, ¿no? Que está la paciente acostada sin moverse. El costo todavía es alto. Hay pacientes que se les contraindica el examen, como por ejemplo las que tienen marcapasos. De ahí contesto la pregunta que están haciendo. Que tienen marcapasos o que tienen densidades metálicas, también está contraindicado, ¿no? Las ventajas de la tomografía, que nos da una excelente resolución espacial, buena resolución de contrastes, es rápida, permite reconstrucciones multiplanares, pero la desventaja es que utiliza radiaciones ionizantes, ¿no? Y hay reacciones adversas también al medio de contraste iodado. No puedes realizarlo en gestantes tampoco, ¿no? Está contraindicada pues una tomografía a una gestante. Bueno, en lo que respecta al ultrasonido, bueno, las indicaciones son muchas, ¿no? El dolor pelviano, alteraciones del ritmo menstrual, flujo genital anormal, seguimiento de quistes o masas benignas, estudio de infertilidad, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? En realidad, el ultrasonido es el primer método que vamos a utilizar cuando se está sospechando alguna patología, pues, de la esfera ginecológica, ¿no? Entonces, es el primer método que va a ser solicitado. Puede solicitarse como una ecografía pélvica que requiere la vejiga llena. La vejiga llena es la que va a dar la ventana acústica y a través de ella pueden ser evaluados pues, los órganos genitales internos, ¿no? Se solicita pues que se realice con un transductor de baja frecuencia, 3.5 MHz. Los transductores pueden ir de 2 a 5 MHz, estos transductores convexos, ¿no? Se utiliza gel de ultrasonido cuando es la vía pélvica. Los planos que se va a abordar son sagital transversal y el útero plano sagital también, ¿no? Y los anexos también evaluamos en diferentes planos. Y acá está, ¿no? Una representación. La paciente requiere, entonces, para este abordaje por la vía transabdominal, que la vejiga esté completamente llena. Aquí está, ¿no? Entonces, la paciente se le impide que tome líquido y que nos avise cuando ya tenga bastantes ganas de orinar, ¿no? Eso significa que la vejiga está completamente llena y a través de la vejiga, miren, pasan esas ondas de ultrasonido y permite como el agua, el líquido de la vejiga, en este caso la orina, es buen conductor del ultrasonido, entonces va a permitir que esas ondas penetren, ¿no es cierto? Y lleguen hasta la visualización pues, de útero y de ovarios, ¿no? Entonces, ese es el requisito más importante. Cuando la paciente no tolera
tiene vejiga, una microvejiga, o a veces está pues con problemas de infección de vías urinarias, no tolera. Entonces, en ese caso, pues no es conveniente realizarle la ecografía por este abordaje, ¿no? Debido a que no va a haber buena ventana y no vamos a tener la visualización óptima para poder evaluar pues útero y ovarios, ¿no? Entonces esas consideraciones son muy importantes cuando realizamos el examen. Entonces los cortes también transversales, la misma, ¿no? Transabdominal, corte transversal y se ve así el útero, ¿no? Un corte transversal. En el de acá fue un corte longitudinal, el útero, se ve el fondo, el cuerpo, el cuello. En un transversal vemos así, ¿no? El útero en transversal y los ovarios. Ovario derecho, ovario izquierdo. Bueno, para la que es la otra vía es la transvaginal, ¿no? También se hace un abordaje, aquí se usa transductores pues endocavitarios, son largos también, ¿no? Y también se hace abordaje y cortes longitudinales y cortes transversales, ¿no? Entonces tenemos la representación pues del útero en un corte longitudinal, este es el fondo, el cuerpo, el cuello y la cavidad endometrial que está representada por esta línea hiperecogénica central. Aquí está, ¿no? El ingreso del transductor endocavitario, ¿no? A nivel de la vagina. Tenemos acá pues que se enfoca casi en el cuello del útero y vemos esta imagen, ¿no? Este es un corte transversal y este sería el útero. Aquí están los ovarios, ¿no? Entonces esto representa en un corte transversal, le llaman acá el signo del beso de la moza, ¿no? ¿Por qué le dicen eso? Porque se simulan pues los labios de una mujer negra, labios bien gruesos, ¿no? Entonces si tenemos esta imagen acá, entonces decimos que tenemos un buen corte transversal que nos permite identificar también a los ovarios. Este es el ovario derecho. Y acá parcialmente se ve el ovario izquierdo. Bueno, la ecografía transvaginal tiene sensibilidad de 88%, especificidad 94.6%. O sea, si comparamos a las dos ecografías de abordaje pélvica y la transvaginal, pues diremos que la transvaginal tiene mejor campo de visualización. Es la que mejor nos puede determinar patologías ginecológicas, ¿no? Entonces, se prefiere, muchas veces los médicos ya envían a la paciente con una solicitud de ecografía transvaginal. Lo óptimo, lo que debe hacerse es pedir las dos vías de abordaje, ¿no? O sea, que venga así como ecografía pélvica y transvaginal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando hacemos el abordaje por la vía pélvica con la vejiga llena, mire, tenemos la vejiga llena, es como que viéramos una imagen panorámica, ¿no? Algo panorámico de todo el útero, panorámico de los ovarios, panorámico de qué más hay alrededor del útero, alrededor de los ovarios. Entonces eso nos da una visión general. Entonces empezamos así, la vejiga llena, y posteriormente enviamos a la paciente que orine y luego pasamos al abordaje transvaginal. Miren, transvaginal se enfoca solamente a ver el útero. Tenemos que hacer otras maniobras para enfocarnos en cada ovario, o sea, es por separado la visualización, ¿no? Entonces, si complementas una visión panorámica acá, como esta, que también te permite ver, pues, si hay algo más, si hay líquido libre, quizá, ¿no? Entonces, si ves esto panorámico y luego te vas al enfoque del útero por separado, ovarios por separado, pues entonces vas a tener una mejor precisión diagnóstica, ¿no? Entonces se prefiere que se soliciten las dos vías de abordaje. Y más aún, si le pedimos con Doppler color, también. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Bueno, si se solicita ¿Y ese signo que dijo era normal? ¿Cuál? ¿Del beso de la moza? No te escuché, disculpa. Sí. No escuché. Ese signo de beso de moza es normal, ¿verdad?
Claro, el beso de la moza representa el corte transversal, nada más, ¿no? Eso, para nosotros cuando hacemos el examen, o sea, si vemos al beso de la moza, significa que está enfocándolo bien al útero en un corte transversal. Es normal esto. Gracias, doctora. Gracias. Bien, entonces, si hacemos Doppler color, incrementamos mucho más también la especificidad del método, ¿no? Entonces es importante eso, entonces, enfocar cuando solicitan el examen, ecografía pélvica, ecografía transvaginal y Doppler color, ¿no? Si ustedes ya sospechan que esa paciente puede tener una masa, es mucho mejor que también le pidan con Doppler color, ¿no? Ya les vamos a explicar por qué. Bueno, se menciona pues que la ecografía es un método barato, ¿no? Ya cada vez está a menor precio, es más asequible, no es invasivo, requiere explorador altamente calificado. Sí. Toda la ecografía, todos los procedimientos ecográficos son operadores dependientes, ¿no? Entonces, por eso es importante que la persona o el médico que realiza el examen, pues esté entrenado, ¿no? En la realización de ellos y que tenga experiencia también. Entonces, hay errores diagnósticos en ultrasonido, por ejemplo, la mala interpretación de imágenes por existencia de asas intestinales. Así como la vejiga es un buen conductor de ultrasonido, el intestino con gas es mal conductor del ultrasonido y hay que tenerle bastante miedo a las asas intestinales con gases. ¿Por qué? Porque nos dan muchos artefactos, muchas imágenes falsas. Entonces hemos visto que pacientes han pasado a sala de operaciones con diagnósticos pues, de miomas, con diagnósticos de embarazos ectópicos, con diagnósticos, ¿no? Innumerables o ovarios de pedículo torcido, han pasado a sala y resulta que no hubo nada de eso, eran solamente asas intestinales con gases y con heces. Entonces, miren las falsas imágenes que se pueden presentar, ¿no? Entonces hay que tenerle bastante cuidado a esas asas intestinales. Entonces se menciona que la ecografía pélvica transvaginal, bueno, no se requiere más preparación que llenar vejiga, pero lo ideal pues también que se le diga a la paciente que antes de llenar vejiga evacúe los intestinos, ¿no? Tratar de que los intestinos estén limpios de heces, limpios de gases, y solamente la vejiga es la que esté llena con líquido, ¿no? La ecografía no va a detectar lesiones pequeñas, dice por debajo de 1.5 centímetros de diámetro, ¿no? Pero bueno, eso también es relativo. ¿Por qué? Porque actualmente hay ecógrafos con mejor resolución, ¿no? Entonces puede detectar lesiones. Inclusive, este sería 15 milímetros, no, detecta también, bueno, podríamos decirle menores de 5 milímetros quizá, ¿no? Pero de 1.5 centímetros sí se detectaría. Dice mala técnica o falta de preparación de la paciente con numerosas sombras acústicas, lo que les había mencionado, ¿no? Cuando las asas están llenas de heces, nos dan unas falsas imágenes. Bueno, estas son imágenes ecográficas de los ovarios, ¿no? Ovarios, cómo varían con la edad también. Entonces, cuando la paciente es más joven, ¿no? Los ovarios están llenos de folículos. Entonces también hay que tener cuidado porque muchas veces cuando van y no hay experiencia, les diagnostican quistes y la paciente tiene esa preocupación, ¿no? Y si, bueno, no es un ginecólogo el que recibe el informe, inmediatamente le da tratamiento como quiste a la paciente, ¿no? Generalmente les dan hormonas, entonces eso sería contraproducente, ¿no? Entonces es importante conocer y diferenciar cuándo es un folículo y cuándo es un quiste, ¿no? Entonces sabemos que el ciclo normal, ¿no? Es que, bueno, el ovario tiene varios folículos inmaduros, ¿no? Es el folículo primordial, luego se va haciendo uno de ellos, folículo maduro, posteriormente, pues, se hace un cuerpo lúteo, ¿no? Después de la ovulación, y ese cuerpo lúteo involuciona, ¿no? Entonces va adquiriendo diferentes imágenes también en la ecografía. Entonces, cuando un útero está en la fase premenstrual, pues lo vemos así los ovarios, ¿no? Ovarios llenos de folículos pequeñitos, ¿no? Pequeñitos. Generalmente estos folículos no pasan pues de 8 milímetros, pero hay patologías también donde hay demasiados folículos,
Entonces eso ya pasan a ser pues los ovarios poliquísticos. Entonces debemos saber más o menos hasta cuántos folículos se aceptan como normal, ¿no? Y eso también es discusión, porque anteriormente se decía a partir de 10 folículos inmaduros era poliquístico. Ahora, después dijeron a partir de 12 y actualmente dice a partir de 20. Entonces, cuando se hace la ecografía, hay que contar cuántos folículos vemos en estos ovarios, ¿no? Entonces, bueno, por consenso, último consenso, entonces, menos de 20, nosotros le llamamos polifoliculares, o sea, hay muchos folículos. Y tenemos que describirlos en tamaño, cuál es más pequeñito, cuál es más grande, o sea, cuántos hay, cuánto miden, ¿no es cierto? ¿Cómo se distribuyen? ¿A nivel cortical o a nivel central? Que es, ¿no? ¿Cómo está el estroma, que es la región central, ¿no? Si es hiperecogénico o si está alterado en la ecogenicidad. Y también tenemos que describir si hay un folículo maduro. Llamamos maduro al que es de mayor tamaño. Pero se dice que el folículo mide hasta los 2 centímetros. Más de 2 centímetros es muy difícil que lleguen los folículos. Entonces, si nosotros medimos uno, por ejemplo acá, miren, acá tenemos un ovario, el ovario derecho que tiene varios folículos pequeños, y miramos al izquierdo que tiene uno grande, dominante, le llamamos folículo dominante o folículo maduro. Si le tomamos medidas, pues si mide 3 centímetros, pues eso ya no es normal y lo llamamos quiste folicular, ¿no es cierto? Entonces, folículo le llamamos hasta los 2 centímetros. Si ya mide 2.1 o 2.5, 3, 4, 5 más, ya les llamamos quistes nosotros, ¿no? Entonces eso es lo importante saberlo para el informe también cuando hagamos, ¿no? Y ver hasta cuándo es lo normal y desde cuándo ya pasa a ser pues patológico. Bueno, acá está la variación con el ciclo menstrual. Aquí tenemos un ovario premenstrual donde están el ovario con sus folículos primordiales o también folículos inmaduros le llamamos nosotros, ¿no? Aquí vemos que ya hay un folículo dominante, un folículo que está madurando, ¿no? Y posteriormente aquí ya vemos un cuerpo lúteo ya. Entonces, ¿cómo caracterizamos al cuerpo lúteo? O sea, miren, de haber sido así, pasó así dominante y después pasó a ser cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, lo reconocemos porque, miren, ya pierde la forma, se hace paredes gruesas y cuando se coloca Doppler hay una hipervascularización periférica, ¿no? Entonces, así ecográficamente determinamos las fases del ciclo menstrual con el seguimiento de los ovarios, ¿no? A veces a las pacientes por infertilidad les piden hacer eso. Nos piden que les hagamos su seguimiento ovulatorio. Entonces la citamos al 9º día de la regla para ver cuántos folículos tiene, ¿no? Contamos cuántos folículos inmaduros y posteriormente citamos, pues, si la citamos al 9 días, y viene a los 12º días, donde ya tenemos que identificar al folículo que va a ir madurando. Entonces ya le vamos tomando medidas, se le cita pues el 14 día, donde se supone que ya ovuló, y tenemos que ver lo que crezca. Entonces le decimos ya a la paciente que ya está ovulando y que es momento propicio pues que tenga las relaciones sexuales. Y luego le pedimos control que venga pues a los 15 días, a los 18 días, donde ya identificamos el cuerpo amarillo, ¿no? O este cuerpo lúteo. Y entonces ya ahí la paciente pues ha tenido un ciclo normal y debería quedar embarazada. Pero ¿qué pasa? Que algunas no llegan a ser estos cuerpos lúteos y se quedan así, en esta fase, ¿no? O inclusive algunas no llegan a madurar y se quedan en esta fase. Entonces, por eso se les hace el seguimiento ovulatorio para ver en qué fase del ciclo se ve alterado la ovulación, ¿no? Entonces, y eso les ayuda bastante al ginecólogo, a su médico tratante, para ver, ¿no? Y qué tratamiento le va a dar a esa paciente cuando hay problemas de infertilidad. Entonces, este es el cuerpo lúteo, ¿no? Miren, irregular, bordes irregulares, se coloca el Doppler y miren, ese es el signo del arco de fuego, ¿no? Una hipervascularización periférica
Esto nos indica que este es el cuerpo lúteo, ¿no? La presencia de cuerpo lúteo. En cambio, como les había mencionado, ¿qué son los ovarios poliquísticos? Entonces, los ovarios poliquísticos son aquellos ovarios que tienen múltiples folículos inmaduros, ¿no? Hay alteraciones allí, generalmente asociado pues a alteraciones hormonales, ¿no? Las pacientes llegan generalmente por esterilidad, por anovulación. Ellas no ovulan normalmente. Hay amenorreas, obesidad, hiperandrogenismo, ¿no? Y en la anatomía patológica demuestran el signo del collar. Este es en la anatomía patológica, ¿no? En cambio, la ecografía, ¿cómo los vemos? Los vemos así, ovarios grandes, ¿no? Grandes, con múltiples folículos o imágenes, nosotros llamamos imágenes anecoicas, ¿no? Anecoicas o sonolúcidas, le llaman algunos, sonolúcidas o anecoicos, ¿no? Que tienen diámetros que van desde los 3 hasta los 8 milímetros, son pequeños. La distribución generalmente es cortical y, bueno, el número es lo que les mencionaba, que está todavía en discusión, ¿no? Algunos dicen mayor de 12, otros dicen mayor de 20. Entonces depende de las escuelas también, ¿no? Las escuelas americanas generalmente dice pues mayor de 20, o sea, hay que contarlos, ¿cuántos hay? Entonces, aparte de tomarles medidas, dar volumen, tenemos que decir cuántos, contar 1, 2, 3, 4, 5, ponernos a contar cuántos hay, tomarles la medida del más pequeñito al más grande, ¿no? Eso va en la descripción del informe ecográfico. Y la evaluación del estroma también. El estroma es la región central, ¿no? Menciona que el criterio también para ovario poliquístico es que este estroma sea hiperecogénico o hiperecorefringente, también se llama, ¿no? Estroma grueso, hiperrefringente, ¿no? Entonces, esas son las características importantes para lo que es el ovario poliquístico, ¿no? Entonces, les repito, menor de 20 o menor de 12 algunas escuelas, menor de 12 folículos los llamamos ovarios polifoliculares. Mayor de 12 folículos con estromas hiperrefringentes llamamos ovarios poliquísticos. Entonces también dice, por ecografía transvaginal también se pueden distinguir 3 tipos de estromas, ¿no? Un tipo A, estroma central, que es mucho mayor espesor que todos los, la distribución de los pequeños folículos inmaduros que están a la cortical, ¿no? También puede haber estroma entre los mismos folículos, ¿no? Es el tipo B. Y el tipo C es totalmente hiperrefringente, no se sabe aquí cuál es estroma, cuál es ¿no? Y los microquistes que llaman, o los microfolículos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se distribuye el estroma, también ahí está la clasificación, ¿no? Un tipo A, tipo B, tipo C. En realidad, pues esto es para la descripción ginecológica, ¿no? Cuando se quiere precisar más en el informe ecográfico. Entonces, cuando tenemos quiste, la descripción de quiste, o sea, cómo la describimos ecográficamente, como una imagen anecoica o sonolucente, paredes finas, ¿no? Se puede tener septos o no, el contenido totalmente anecoico homogéneo, ¿no? Y la ausencia de vascularización, o también todas esas características vamos evaluando, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre varias patologías que nos dan imágenes quísticas, ¿no? Como quistes foliculares y del cuerpo lúteo, quistes tecaluteínicos, luteoma del embarazo, quistes paraováricos o paratubáricos, ovarios poliquísticos, endometriomas. También hay que hacer diagnósticos diferenciales con embarazo ectópico, o en algunas veces miomas pediculados también con degeneración quística también, ¿no? Algunos miomas pueden degenerarse y dar imágenes quísticas. Entonces, en la ecografía tenemos que identificar pues la morfología, ver qué forma, si tienen forma redondeada, forma ovalada, ver los contornos definidos o irregulares, ver si está bien delimitado, ¿no? Si hay están preguntando algo más. Ya, si hay ver la pared también interna, ¿no? Si hay formaciones papilares, si hay tabiques, el grosor de los tabiques, ¿no?
Entonces, todas esas características se van evaluando con la ecografía, ¿no? Ver el tamaño, ver la ecoestructura interna también, si interna es homogénea o es heterogénea, ¿no? Hay que tomar el tamaño de la tumoración, tamaño del ovario, si hay ascitis o no hay ascitis, ¿no? Y aplicar Doppler. El Doppler es muy importante en toda la patología ginecológica. Entonces, eso también es importante cuando soliciten la ecografía pélvica, si quieren una evaluación completa para los órganos ginecológicos, soliciten pélvica transabdominal, transvaginal y Doppler color. Entonces, todas esas consideraciones va a hacer que la paciente se les evalúe pues adecuadamente, porque si no, le va a llegar, ustedes solo piden pélvica, le van a decir estudios que impresiona tal cosa, se sugiere ecografía transvaginal. Le piden la transvaginal, se sugiere estudio Doppler. Otra vez a la paciente citarla y para completar el examen, ¿no? En cambio, si ya solicitan con todas esas consideraciones, pues la conclusión diagnóstica tiene que ser mucho más precisa. Y acá están las características, ¿no? Que orientan a benignidad o orientan a malignidad. Evaluar superficie externa, si es lisa, si tiene cápsula, ¿no? La cápsula que tiene que ser delgada orienta a benignidad. Si la superficie es irregular y una cápsula gruesa, orienta a malignidad. La superficie interna, si tiene tabiques, son finos o no hay tabiques, benignidad. Si los tabiques son irregulares, y hay increscencias o hay crecimientos ahí como vegetaciones, orienta a malignidad. La consistencia totalmente quística, puramente quística, líquida, anecoica, benignidad. Si la característica, la consistencia es sólida, puede ser hipo o puede ser hiperecogénico, o mixta, si tiene componente sólido y componente líquido a la vez, orientan a malignidad. La presencia de ascitis, si hay ascitis, malignidad, si no hay ascitis, benignidad. Y la lateralidad también, ¿no? Unilateral generalmente son lesiones benignas y bilaterales generalmente, no siempre, pueden ser lesiones malignas. Y esto es un score ecográfico para dar sospechas de malignidad, ¿no? Entonces, siempre en el área de diagnóstico por imágenes, nuestras conclusiones son de acuerdo a sospechas, ¿no? El resultado final es anatomopatológico, ¿no es cierto? La conclusión final siempre lo da el anatomopatólogo. El radiólogo llega a sospechas. Entonces, 6 puntos, si van viendo la descripción y van sumando puntos, a partir de 6 puntos ya son lesiones sospechosas de malignidad, ¿no? Entonces, miren todas las que tienen 2 puntos, límites imprecisos, contorno irregular, estructura interna mixta, pared interna con la presencia de papilas, tabiques gruesos, ¿no? Aquí debe ser mayor, acá hay error, disculpen, acá hay grosor mayor de 3 milímetros. Entonces, aquí si tuvieran todos esto, tiene 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Pero con 3 nada más de esto ya son sospechosas de malignidad. Y en las tumoraciones malignas también, ¿no? En la propia tumoración, áreas marcadamente correfringentes o irregulares, los tabiques con excrescencias, pared interna irregular o con excrescencia, límites imprecisos o gran tamaño, orientan hacia malignidad, ¿no? Y la ascitis también es un signo importante. Entonces acá hay algunas imágenes de ecografía. Bueno, a ustedes no se les puede exigir mucho en imágenes porque para visualizar esto pues se requiere bastante experiencia, estar mirando, ¿no? Entonces aquí tenemos a un ovario. Miren, este es el abordaje transvaginal, de la vía transvaginal. Lo identificamos por esta imagen que es así, una imagen que nos da mayor de 180 grados, ¿no? Un área mayor de 180 grados. Y estamos viendo acá, pues, ¿no? Es un ovario muy grande, con múltiples imágenes quísticas. Este es un quiste, este es otro, hay otro pequeño, y este gran quiste que tiene un tabique acá. Entonces, si vemos una imagen así, le decimos que es quiste simple, ¿no? Pared fina, contenido anecoico homogéneo, sin septos. Pero cuando ya el quiste tiene forma irregular, tiene pared gruesa, miren acá, toda esta es la pared gruesa y tiene un septo interno, estas lesiones ya pasan a ser quistes
complejos. Quiste simple es el de acá y este es un quiste complejo. Y hablar de quiste complejo es ya orientarlo hacia alguna sospecha también de malignidad, que puede ser baja. Si aplicamos el Doppler, ¿no? Aquí hay que aplicar obligatoriamente el Doppler y ver si no es vascularizado, entonces ya es una sospecha muy baja, ¿no? Puede ser probablemente, está entre los intermedios, entre probablemente benigno o probablemente maligno. Entonces nosotros decimos con patrón indeterminado. Pero si vemos que hay mucha vascularización en el tabique, vascularización periférica, entonces ya orienta hacia alguna patología ya o con sospecha de malignidad. Y ahí es importante pues pedirle los marcadores tumorales a esta paciente, ¿no? Que lo hacen laboratorialmente y ustedes ya pueden precisar pues, ¿no? que hay alguna orientación hacia la malignidad. Miren esta otra lesión. Esta lesión es mixta. Hay áreas sólidas, hay áreas líquidas y hay estas áreas hiperecogénicas, estas hipoecogénicas, hiperecogénicas. Entonces, cuando tenemos sólido y tenemos líquido, decimos mixta, una lesión mixta. ¿Qué predomina? ¿Lo sólido o lo líquido? Predomina lo sólido. Entonces, predominantemente sólida, ¿no es cierto? Muy heterogénea, porque vemos áreas hiperecogénicas, hipoecogénicas, ¿no? Márgenes irregulares. Entonces, es importante aplicarle el Doppler color para ver, pues, ¿no? Que si hay vascularización también desorganizada, entonces ya concluimos como una lesión mixta, con vascularización desorganizada y damos índices de resistencia que son bajos, con alta sospecha de malignidad, ¿no? Más aún, si encontramos ascitis, esto de acá es líquido libre, entonces son signos ya que nos orientan más hacia una lesión maligna. Si aplicamos el Doppler, entonces el Doppler color característico ginecología para las lesiones malignas es índice de resistencia muy bajos, generalmente menores de 0.45, ¿no? Entonces, esto les van a explicar en la parte práctica, el Doppler color, los índices de resistencia, porque si no nos llevaremos más de cuántas horas en la clase, ¿no? Entonces, eso, el Doppler color les determina, pues, el Doppler espectral, este es espectral, donde se ven las curvas, ¿no? Y se ve, pues, índice de resistencia, la sístole, la diástole, nos da la diferencia entre ambos, el índice de resistencia. Entonces, para la patología ginecológica con sospecha de malignidad, los índices de resistencia son muy bajos, ¿no? Acá tenemos, miren, también lesiones bilaterales, dice. Encontraron una lesión quística, miren, hay un componente sólido interno, se le hace el Doppler color en la onda espectral, ¿no? Entonces, probablemente por ahí está el índice de resistencia con baja resistencia. El paciente tiene ascitis, la vascularización desorganizada, o sea, todos estos son signos ecográficos que orientan hacia la malignidad. Un carcinoma, dice Dios, ¿no? Miren, este es totalmente irregular, una lesión sólida, está en el ovario, ¿no? Y se asocia a una salpingitis también en la paciente, ¿no? Quizá la paciente ha llegado más por la molestia de la salpingitis y ahí se le ha descubierto esta lesión, esta masa, ¿no? Un cistoadenocarcinoma también, miren, son lesiones mixtas, predominantemente sólido con área líquida. Se le aplica el Doppler color y se determina pues que hay flujo, ¿no? Flujo desorganizado. Entonces aquí lo más importantísimo es el índice de resistencia. La medición de ese índice de resistencia con la onda espectral, que les digan pues índices de baja resistencia. Y acá está, miren, la lesión mixta, área líquida, área sólida. El Doppler color tiene que hacerse en el área sólida, ¿no? Y el índice de resistencia que se determinó fue de 0.31. ¿Y qué se concluyó? Una masa mixta, sospechosa de malignidad, ¿no? Por los índices, por todos los criterios ecográficos y por el índice bajo en la resistencia en el Doppler color. Y ahí también tenemos otro, ¿no? Otra masa mixta, también todo la masa mixta, sólida, área líquida.
flujo, ¿no? En el Doppler color hay vascularización. El flujo espectral es este es Doppler color y este es el Doppler espectral. El Doppler espectral da un índice de resistencia de 0.41. También concluimos como una lesión sospechosa de malignidad. Se presenta también, dice, como un quiste unilocular, tabiques finos, ¿no? Muchas veces simula quiste hemorrágico, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque pueden ser diagnosticados como quistes simples, ¿no? O quistes, con pared gruesa y nada más, y que resultó en este caso ser un carcinoma seroso de ovario, ¿no? Entonces aquí es importantísimo el Doppler. Le colocas Doppler, si hay flujo, le mides el onda espectral de baja resistencia, también, a pesar de que su característica no sea tan sospechosa de malignidad, pero el flujo Doppler es lo más importante, ¿no? Para categorizarlas si son lesiones con sospecha o no de malignidad. Este es otro, miren, un carcinoma, dice endometrioide, también la forma mixta, ¿no? Totalmente vascularizado, vascularización desorganizada también. Otra forma de un carcinoma también, ¿no? Aparenta acá un ovario poliquístico, pero no, pues hay mucha desorganización, tiene tabiques gruesos, se le hace el Doppler color, la onda espectral, ¿no? Con índices de resistencia muy bajos, entonces eso da la sospecha pues, de un carcinoma. En cambio hay también los teratomas, que son lesiones también mixtas, pero la diferencia pues acá como son células germinales, generalmente se asocian a calcificaciones. Esas calcificaciones pueden ser dientes, pueden ser, o sea, son células embrionarias que hay ahí, germinativas. También tiene componente graso. Entonces, cuando se ve una lesión así, ¿no? Entonces, a veces hay duda, ¿no? Puede ser maligno, puede ser un teratoma. Entonces, el mejor método acá para demostrar que es un teratoma es la tomografía con contraste. Entonces, a la paciente se le pide tomografía pélvica y se ve con unidades Hanfield, ¿no? Con unidades Hanfield y componente sólido. Porque acá el componente líquido sabemos que tiene componente líquido, le va a dar las Hanfield líquido, pero necesitamos aquí, si nos dice que tiene grasa, si nos dice que tiene calcio, si nos dice que a veces hay hasta pelos también, ¿no? La presencia de deformaciones que impresionan, pelos, dientes, huesos, grasa, entonces ya la conclusión es más certera que es un teratoma, ¿no? También en este caso tumores también estromales, de la granulosa, pero sí son benignos, 5 al 10%. Y también acá, pues, importantísimo evaluar, pues, los índices de resistencia, ¿no? Entonces, estas pacientes, cuando ya hacemos el informe ecográfico de lesiones mixtas, ¿no? Entonces pasan a cirugía. Y el diagnóstico final siempre, pues, es el anatomopatológico. El anatomopatólogo es que nos va a decir si es lesión benigna, es lesión intermedia o es lesión, pues, maligna, ¿no? Entonces, el diagnóstico final, no se olviden, siempre lo da el anatomopatólogo. Y la tomografía, pues, también tiene bastantes aplicaciones. Dice que es la prueba de imagen más importante en las pacientes que acuden a emergencias con dolor pélvico agudo o crónico y o masa pélvica de causa desconocida, ¿no? O sea, primero le van a pedir la ecografía. Si la ecografía no es concluyente y es una paciente que llega a emergencia, entonces sí justifica pedirle, pues, una tomografía, ¿no? Entonces, las indicaciones para una TEN, en la parte pues, se pide como tomografía pélvica, ¿no? De preferencia tiene que ser con contraste. Lo solicitan cuando hay sospecha de quistes ováricos hemorrágicos, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, torsión de ovario, miomas degenerados, endometriosis o masas pélvicas. Entonces, todas estas son indicaciones. Y bueno, cada vez también cobra más importancia el estudio tomográfico, ¿no? Debido a que tenemos pues, los tomógrafos cortes, las reconstrucciones en 3 dimensiones, aparte de ver con el contraste el patrón de la vascularización. Entonces, es un método de gran ayuda al diagnóstico para diferenciar si es una patología inflamatoria o es una patología tumoral.
porque a veces la ecografía va a tener muchas dudas, ¿no? Entonces la ecografía no va a ser concluyente y les va a informar pues una masa o una pseudomasa. Y ustedes van a decir, pero ¿qué es? Pues es benigno, es maligno. Entonces se quedan con la duda y solicitan la tomografía sí les va a poder precisar, ¿no? Con mejor detalles, pues, ¿no? Si es una patología ginecológica y más o menos orientan hacia la etiología más precisa. Bueno, acá es el diagnóstico diferenciales, también lesiones quísticas que requieren seguimiento. En realidad, para quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, quiste hemorrágico, no van a solicitar una tomografía. Esto de acá es con la ecografía es suficiente. Ya cuando tienen dudas, si es un cistoadenoma, un cistoadenocarcinoma, un endometrioma, ¿no? Ahí sí podría justificar la tomografía, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues algunos centros también pueden realizarle los seguimientos, pero acá se menciona, si es un cistoadenoma, la resonancia magnética es mucho mejor, ¿no? Y no van a estar irradiando al paciente. En el endometrioma, la ecografía también tiene bastante valor, ¿no? Valor diagnóstico. Entonces, para estos casos, en realidad, no solicitar tomografía, ¿no? No solicitar tomografía para los folículos, para seguimientos ovulatorios, para quistes hemorrágicos, para ver cuerpos lúteos, no. Para cistoadenoma prefieran pues la resonancia. Endometriomas, que son lesiones benignas y quieren hacerle seguimiento, pues la ecografía. Para todos ellos la ecografía es un examen suficiente. Teratomas sí es de gran ayuda en el teratoma, ¿no? Lo que habíamos visto para diferenciar pues con unidad de Hanfield, si tiene componentes pues de pelos, de dientes, de hueso, de grasa. Entonces la tomografía ahí sí tiene mucha más ventaja que la ecografía, ¿no? El teratoma. Hidrosalpinx también, si es que no lo pueden identificar con la ecografía, entonces a veces esas trompas están tan dilatadas que semejan pues quistes de ovario, ¿no? Así son las trompas dilatadas. Entonces la tomografía sí les va a dar con mayor certeza diagnóstica que es un hidrosalpinx, ¿no? Las colecciones líquidas tubulares, dice, en forma de cintura entre el útero y el anexo. Para las enfermedades pélvicas inflamatorias también, siempre y cuando la ecografía no ha sido concluyente, se puede pedir una tomografía. Carcinoma ovárico sí, para carcinomas sí es importantísimo porque les va a poder evaluar también, ¿no es cierto? Si hay o no lesiones metastásicas también, ¿no? Si hay infiltración de ese carcinoma hacia las estructuras adyacentes o no. Para las varices pélvicas no se recomienda porque eso lo pueden ver muy bien con una ecografía Doppler. Evalúan mucho bien los vasos, ¿no? Ven la congestión pélvica y entonces realizar una tomografía para este caso tampoco está indicado. Y acá hay unas imágenes de tomografía, ¿no? Se ve una masa, acá este es el útero y esta es una lesión hipodensa, ¿no? Acá se evalúa la imagen, el quiste. Tiene tabique que capta, hay que ver las unidades Hanfield, ¿no? Entonces dice, esta masa quística tiene 10 centímetros, es muy grande, ¿no? Entonces la ecografía a veces tiene limitación, sobre todo la transvaginal, cuando las masas son grandes, debido al abordaje, ¿no? Entonces no puede verla en su totalidad. Entonces la tomografía sí evalúa mucho mejor esas masas de gran tamaño. También acá estamos ante un endometrioma, también puede presentarse como masas quísticas de gran tamaño. En la ecografía se ven de un contenido muy denso. A veces impresionan sólido, ¿no? Pero en realidad son líquido, pero líquido muy, muy denso. Entonces, cuando hay duda con la ecografía, ya podemos solicitarle la tomografía, ¿no? Tomografía contrastada, y acá está demostrando muy bien que se trató de una lesión quística, que no era sólida como se pensaba con la ecografía. Y acá está el famoso teratoma, ¿no? La tomografía está demostrando pues, que tiene componentes, miren acá grasa, esta es grasa que se ve hipodenso, se le ven los índices de atenuación negativos, entonces se demuestra que es grasa. La mayoría de ellos también se acompañan de componente cálcico, por acá no hay, ¿no? Pero también se acompañan de calcio.
Y la resonancia, pues, tiene varias indicaciones. La principal es las malformaciones congénitas, ¿no? Si realizamos la ecografía y vemos alteraciones morfológicas que no podemos precisar, pues entonces la resonancia es un buen método, ¿no? Sobre todo si son niñas, no se las debe someter a una tomografía a una niña, entonces solicítenle mejor su resonancia pélvica, ¿no? En patologías inflamatorias, también con hallazgos dudosos en la ecografía, salpingitis, hidrosalpis, tienen duda, no quieren irradiar a la paciente, entonces pídanle una resonancia, ¿no? En las patologías tumorales de útero y ovarios también. Entonces, se solicita, pues, cuando ustedes piensan que la tomografía va a ser desventajosa por la radiación y por el contraste iodado, ¿no? Entonces, una gran alternativa, pues, es la resonancia magnética. Y ahí tenemos las imágenes, o sea, la ventaja de la resonancia es que evalúa muy bien el cérvix, que esa es una limitación también de la tomografía, ¿no? Debido a que hay estructuras óseas allí adyacentes que a veces limitan la evaluación del cérvix adecuadamente. En cambio, la resonancia sí evalúa con mejor precisión toda la patología cervical del cérvix. Y también da una anatomía zonal mucho mejor, más precisa de toda la cavidad uterina, ¿no? O sea, el útero, la cavidad endometrial, con intensidad de señal. Entonces, en realidad la resonancia está cobrando mucha importancia también para el diagnóstico de toda la patología ginecológica. Las masas ováricas también, ¿no? Se les hacen diferentes secuencias. Es la ventaja también que tiene la resonancia, que pueden analizarlo, pues el comportamiento que tiene en T1, T2, en su presión grasa. Son diferentes secuencias y eso va a permitir caracterizar y tipificar mucho mejor a las masas, ¿no? Masas ováricas. Bueno, en lo que respecta a la ecografía obstétrica, también es muy amplio, solamente les daré pues algunas cosas generales, así como se ha visto en la ginecológica, ahora en la obstétrica. Se realiza, bueno, para el control pues de las gestantes durante el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, en el primer trimestre es importante pues para realizar el diagnóstico de la gestación temprana, evaluación del saco gestacional y del embrión, ¿no? Entonces, el primer trimestre comprende desde generalmente cuarta o quinta semana, ¿no?, que se inicia ahí las ecografías, hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Entonces, la ecografía puede ser realizada por vía transabdominal con vejiga llena o puede ser realizada por vía transvaginal. Entonces, la ventaja de la transvaginal es que va a detectar el embarazo antes que la transabdominal, o sea, a partir de la cuarta semana de amenorrea. En cambio, por vía transabdominal detecta gestación a partir de la quinta semana. O sea, acá hay ventaja de una semana, ¿no? ¿Y cuál es la primera estructura embrionaria que vamos a identificar con la ecografía? Es el saco vitelino. Inicia la quinta semana y lo vemos hasta la 12ª semana, ¿no? Entonces, esa es la primera estructura embrionaria, ¿no? Saco vitelino. Y acá está, ¿no? Esta es la ecografía a las 4 semanas. Las dos son por vía transvaginal, ¿no? Miren cómo se ve el saco, pequeñito, no se identifica contenido, solamente se ve esta imagen pequeñita, anecoica, rodeado pues de un halo hiperecogénico, ¿no?, que es la reacción decidual. A las 5 semanas que vemos mayor reacción decidual, todo este es el corión envolvente, y dentro del saco, todo esto es el saco, y dentro vemos esto que corresponde a la vesícula vitelina. Entonces, la primera estructura que vamos a identificar es la vesícula vitelina, quinta semana. Miren, a partir ya de la sexta semana, ya vemos la vesícula y vemos este es el embrión, ¿no? Va pasando este sería ya otra semana más, donde identificamos mucho mejor al embrión, ¿no? Entonces, la actividad cardíaca, ¿desde cuándo la detectamos? A
partir, dice, de los 21 días de haber sido fecundado, o sea que corresponde a las ¿cuántas semanas? La quinta semana, sexta semana lo vemos nosotros en realidad la actividad cardíaca. Y la longitud cráneo-rabadilla, o sea, cuando evaluamos embrión, nosotros tenemos que identificar cuál es el polo cefálico y cuál es el cuerpo, ¿no? Y ese sería la nalguita, por eso dice cráneo-rabadilla se le llama. El LCR, la determinación de la medida se llama LCR, que significa longitud cráneo-rabadilla, o cráneo-nalga, dicen algunos, cráneo-nalga. Y eso va a determinar, pues, la edad gestacional que tiene de acuerdo a la medida del embrión. Entonces, cuando ya esta medida sea de 5 milímetros, de toda esta medida del embrión, ahí recién se va a poder detectar actividad cardíaca. Es acá, ¿no? Pero es muy básica en realidad la señal, ¿no? De la semana 11 a la semana 12 ya se visualiza mucho mejor al embrión, ¿no? Ya se visualizan los órganos internos, ya se formó muy bien la cabeza, se identifica el lado del cerebro, septum pelúcido, tálamos, plexos coroideos, ¿no? El cerebro, la cisterna magna, o sea, se puede ya hacer una evaluación más precisa de los órganos internos de ese embrión todavía hasta las 12 semanas, ¿no? Empieza la osificación de la bóveda craneal y el corazón ya se evalúa con sus 4 cámaras, ¿no? Un marcador importantísimo del primer trimestre y del segundo trimestre ya es evaluación del pliegue nucal. O sea, ya cuando se osificó el cráneo, entonces vemos hacia la parte posterior un pliegue, otra imagen ahí, hiperecogénica lineal, medimos eso, el pliegue nucal, ¿no es cierto? Debe ser menor de 6 milímetros. Entonces, si es mayor de 6 milímetros, entonces eso es un indicador de una cromosomopatía. Generalmente está asociado con el síndrome de Down, ¿no? Entonces, eso es importante, ese marcador, ¿no? Entonces, se mide hasta las 20 semanas. Hasta ahí. Más de las 20 semanas ya no se mide, ya pierde valor esa medición de local. Y ahora, la ecografía del segundo y tercer trimestre ya sirve para determinar situación, presentación, posición fetal, calcular edad gestacional, hacer la biometría fetal, perfil biofísico fetal, crecimiento fetal, detectar malformaciones fetales, embarazos múltiples y evaluar placenta. Y hay marcadores, miren, que se va evaluando. Entonces, el pliegue nucal mayor de 6 milímetros, trisomía 21. Si evaluamos plexos coroideos y se ve una imagen quística en ellos, se asocia a trisomía 18. Si evaluamos el corazón y vemos en las 4 cámaras, vemos un foco ecogénico, hiperecogénico, entonces se asocia con trisomía 18 y también con la trisomía 21. Si el intestino está muy hiperecogénico, el intestino debe ser con contenido líquido anecoico, pero si lo vemos hiperecogénico, está asociado con trisomía 21 o fibrosis quística. Si los riñones están presentando ectasia, o sea, hay dilatación a nivel del riñón fetal, asociado con trisomía 21, y arteria umbilical única. O sea, normalmente en el cordón debe haber 2 arterias y una vena, pero si solamente hay una arteria, está asociado con trisomía 13 o trisomía 18, ¿ven? Entonces es importante conocer esto, son marcadores de cromosomopatía del segundo trimestre, ¿no? Es donde estamos evaluando y vemos esto. Entonces desde el primer trimestre, evaluar el pliegue nucal. Segundo trimestre, todas estas consideraciones para determinación de probables cromosomopatías. Y la ecografía morfológica siempre pídanla de las 20 a las 24 semanas, ¿no? Y acá también es la edad ideal para que le soliciten el 3D, 4D, 5D, hasta 6D hay ahora, ¿no? Entonces, decir 3D significa que se va a hacer en 3 dimensiones, ¿no? Y que van a tener una reconstrucción tridimensional. Decir 4D, 5D, 6D son el mismo 3D, pero mejorados con diferentes software. Ahí ya es modificaciones de software.
Entonces, a veces engañan a las pacientes, dicen, no, yo les voy a hacer la CID, y bueno, entonces se tiene que entender que solamente es cuestión pues, de software para 3D. Si hacemos con un transductor volumétrico que pueda determinar pues en las 3 dimensiones y luego hacer la reconstrucción tridimensional, ¿no? de la carita del bebé o de la estructura que quieren hacerla en 3 dimensiones. Entonces, ¿por qué se escoge acá de 20 a 24 semanas? Porque es la edad ideal debido a que hay buena cantidad de líquido amniótico. Y el líquido amniótico va a ocasionar que haya buena ventana acústica y haya mejor imagen, mejor resolución para visualizar pues todos los órganos internos y evaluarlos morfológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la ecografía morfológica? Es el estudio ecográfico que incluye el examen sistemático del feto para el descubrimiento de defectos mayores y menores. ¿A quiénes se les solicita ecografía morfológica? Cuando la gestante es añosa, una edad materna elevada, ¿no? Mayor de 39 años, historia familiar positiva para enfermedades congénitas, historia obstétrica desfavorable, ¿no? Pacientes que de repente han tenido abortos anteriores, y entonces se le pide también esta ecografía morfológica. La enfermedad materna, pacientes diabéticas, hipertensas, o algunas farmacodependientes también, ¿no? Entonces, en estos casos se solicita una ecografía morfológica. Entonces, en el segundo y tercer trimestre se hace mediciones de diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud del fémur, y también se pueden medir otros huesos largos, ¿no? Entonces hay aquí algunas patologías, ¿no? Se está viendo acá el cerebro, y ¿qué son estos? Son la dilatación, ¿no? de los plexos coroideos y de los ventrículos. Todos los ventrículos están llenos de líquido, ¿no? Este no es un cerebro normal, este es un cerebro que tiene hidrocefalia, hay líquido allí, ¿no? Entonces miren cómo la ecografía puede detectar estos problemas desde intraútero, ¿no? Es importantísimo hacer la ecografía obstétrica. Mínimo sus 4 controles ecográficos que debe tener la paciente, ¿no? Bueno, en realidad acá la imagen está en 2D, ¿no? Entonces, este es la naricita, estos son los labios, y se está detectando la presencia del labio leporino, ¿no? Un poco difícil ahora, pero si ya tienes el 4D, el 5D, va a ver mucho mejor esta malformación congénita. Por eso actualmente los ecógrafos modernos, los actuales, pues ya traen software para eso, ¿no? Pero al menos si se va a hacer la parte obstétrica, aparte, entonces se tiene que tener pues ecógrafos los más modernos, ¿no? Para poder hacer una buena ecografía morfológica, ¿no? Detectar en forma adecuada pues todas esas malformaciones, ¿no? En 2D a veces es un poco difícil hacerlo, ¿no? Este paciente, de acá es un feto que tiene un hidros fetal, ¿no? Líquido dentro. Este es el tórax en corte transversal y hay líquido aquí dentro, ¿no? No debe haber toda esta cantidad de líquido. Es un hidros fetal. También acá, miren, el feto, y dentro del feto pues hay líquido en tórax, en abdomen, ¿no? También es un feto que está en un hidros. Hidromas quísticos también, ¿no? Malformaciones congénitas que tienen formaciones quísticas, ¿no? Pueden darse en la cabecita o en el cuello del feto también, ¿no? Hidromas quísticos. Este es el abdomen y se está evaluando la doble burbuja, o sea, solamente debemos ver uno, el estómago nada más, ¿no? El estómago con un nivel hidroaéreo, este es aire y también líquido. Pero si vemos 2, el signo de la doble burbuja, ustedes también lo han visto en la parte de abdomen, ¿no es cierto? En la radiografía simple, cuando ven la doble burbuja, ¿a qué era atribuible? A atresia duodenal. También se ve en la ecografía, ¿no? El signo de la doble burbuja. Atresias yeyunales también pueden haber, ¿no? Hay dilataciones, y esto corresponde al colon, también menciona, ¿no? Colon dilatado, ¿no? Y acá también el estómago. Bueno, a veces es difícil decir que sea atresia yeyunal esto. Polidramnios, bueno, los polidramnios están asociados generalmente a atresias yeyunales, ¿no? Polidramnios cuando hay mucha cantidad de líquido amniótico, ya vamos a ver cuánto.
Estos son los riñoncitos, este es un riñón fetal y la pelvis está dilatada. Esto necoico es la pelvis. Entonces acá se hace el corte, este es el riñón y esta es la pelvis dilatada, ¿no? Entonces pielectasia renal también se detecta, se ve con si la vejiga está vacía o la vejiga está llena. Entonces cuando se detecten pielectasias también es importante controlarlo, ¿no? Decirle a la mamá que llegue pues a los 2 días para ver si esta pielectasia persiste o no. Si vemos que sí y que se va dilatándose, entonces ya es una hidronefrosis fetal, ¿no? Actualmente se está haciendo ya intervencionismo fetal, o sea, en los centros maternos pues especializados, institutos de la maternidad, ya se hace intervencionismo fetal, o sea, se ve la causa de la hidronefrosis. A la paciente en ese caso le piden una resonancia fetal para evaluar, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está condicionando esta hidronefrosis? Si se ve, por ejemplo, que hay una estenosis de la juntura pieloureteral, ¿no? Hay una estenosis, entonces pueden corregirla intraútero, ¿no? Para evitar que el riñón sufra, se deteriore su función, ¿no? Y así, algunas malformaciones también pueden ser corregidas a intraútero, ¿no? Pero eso ya requiere pues un instituto altamente especializado. Riñones pélvicos también, ¿no? Entonces, la vejiga y se detecta pues la presencia del riñón que está ahí adyacente a la vejiga. Se diagnostica pues los riñones ectópicos también, ¿no? Intraútero. También se hace el Doppler de la arteria uterina, la arteria umbilical, de las arterias cerebrales. Entonces al feto también hay que hacerles Doppler fetal, evaluar las arterias, evaluar el corazón, evaluar aorta, evaluar el ductus venoso, de ahí pasarse a las arterias cerebrales, cerebral media, ¿no? Después a las arterias umbilicales. Entonces todo eso son también los valores ya están determinados, cuáles son los valores normales. Si se encuentran alteraciones en las ondas espectrales o alteraciones en los que son los índices de resistencia, de pulsatilidad, de velocidades medias, también ya nos están orientando a que hay problemas, ¿no? Pueden ser problemas de malformaciones o de algunos problemas orgánicos estructurales. Bueno, en ecografía, ya más del tercer trimestre, se identifica o se valora el perfil biofísico, ¿no? Esto fue implementado por Manning y Platz, donde se ven parámetros, movimientos fetales, los respiratorios, movimientos respiratorios fetales, los corporales, movimientos corporales fetales, el tono fetal, reactividad fetal y el líquido amniótico, ¿no? Entonces se va evaluando y se va dando un puntaje. Si hay, dice, al menos un movimiento respiratorio en 30 segundos durante 30 minutos de observación, le da 2 puntos. Si no hay ninguno, no, o uno que duró menos de 30 segundos, también es anormal, 0 puntos, ¿no? Y así los movimientos corporales también. Deben haber 3 movimientos corporales en 30 minutos. O sea, un perfil biofísico demora mínimo 30 minutos para evaluar a ese feto, ¿no? E ir contando los movimientos que va haciendo. Tono fetal se refiere a la extensión y flexión de los miembros o troncos. Se ve al pacientito cómo está su bracito, al feto, cómo está la mano, cómo están los dedos, cómo están, ¿no es cierto?, los bracitos, las piernitas, si hace flexión o no. Se hace flexión, extensión para poder darle pues puntaje, ¿no? Eso se refiere al tono fetal. La reactividad fetal es estimularlo, ¿no? Entonces se golpea generalmente la barriguita o algunos les hacen con el test testocográfico también, ¿no? Tienen ahí otro aparatito donde van haciéndole un test y van evaluando, pues, ¿no? Aceleraciones asociadas, dice, movimientos a esos estímulos que le van dando. Y el líquido amniótico también se evalúa, ¿no? Se evalúa, dice, una cisterna de más de 2 centímetros es normal, 2 puntos, menos de 2 centímetros es anormal. Y este perfil biofísico tiene una sensibilidad del 90%, especificidad 96% y falsos negativos de 0.5 a 0.8%, ¿no?
O sea, cuando tenemos el perfil biofísico debe ser, pues si son acá 1, 2, 3, 4, 5, son 5 parámetros en realidad, 2, 3, 5, ¿no? Daría total 10 puntos, o sea, 10 sobre 10 es el óptimo perfil biofísico fetal. Se acepta hasta 8, 8 sobre 10 es un perfil biofísico fetal adecuado. Y bueno, la medición de líquidos amnióticos es, se maneja la técnica de los 4 cuadrantes de Phelan, ¿no? Dado desde 1987, mire, todavía se continúa. Entonces, ¿en qué consiste? En la barriguita de la mamá se lo divide en 4 cuadrantes y en cada uno se mide el líquido amniótico, ¿no? Se mide qué cantidad en centímetros en líquido amniótico y luego se suman esas 3 medidas, ¿no? Entonces, de lo normal es que esté 8.1 a 18 centímetros esas 4 medidas. Normal, la suma de las 4, ¿no? Normal. Cuando tenemos de 0 a 3 centímetros es un oligohidramnios grave. De 0 a 5 centímetros, oligohidramnios. De 5.1 a 8 está el líquido amniótico reducido, pero todavía no le llamamos oligohidramnios. De 18.1 a 24.9 está aumentado y mayor de 25 recién es polihidramnios, ¿no? Entonces miren los límites, polihidramnios, oligohidramnios, ¿no? Entonces esto es importantísimo, determinar el volumen de líquido amniótico y ver si la paciente está normal su líquido amniótico o está en oligohidramnios o está en polihidramnios, ¿no? Entonces estas son las causas. Hay patologías fetales y hay patologías maternas, hay patologías placentarias también que originan los oligohidramnios. En los fetales, el retardo de crecimiento intrauterino, anomalías congénitas, ¿no? Relacionadas con las anomalías congénitas renales y algunas cromosomopatías. En las patologías maternas están los síndromes hipertensivos, síndromes antifosfolipídicos, ¿no? Problemas de colagenopatías, la diabetes, la hipovolemia, uso de drogas también. Y en las patologías placentarias, pues hay síndrome transfusor transfundido y hay el desprendimiento prematuro de placenta también, ¿no? Que puede originar también causa de oligohidramnios. En cambio, polihidramnios, hay muchas más patologías fetales asociadas, ¿no? Obstrucción gastrointestinal, anomalías congénitas, esqueléticas, cardíacas, endocrinas, renales, sistema nervioso central, hematológicas, genitourinarias, ¿no? Por eso es importantísimo eso, porque si tú dices oligopoli, entonces hay que estar asumiendo que puede haber alguna malformación congénita en ese efecto. Arritmia cardíaca, infecciones como la rubiola, sífilis, toxoplasmosis, hidropsis fetal, tumores fetales también ocasionan polihidramnios, ¿no? Y en las patologías maternas, la diabetes mellitus, ¿no? Aloinmunizaciones, y en patologías placentarias, síndrome transfusor transfundido, corioncioma o placenta circunvalar. Y bueno, otra característica también que vemos en las ecografías obstétricas es determinación de los grados placentarios, ¿no? Esto también se utiliza desde 1979, la escala que nos dio Granum, ¿no? Se ve la placa basal, el parénquima, placa corial y se da 4 grados, grado 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, lo ideal pues es encontrar estos grados de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Entonces sería esto, cuando, bueno, la placenta la vemos a partir de las 12ª semana, ¿no? Entonces empezamos con grado 0, vamos siguiendo los controles prenatales y vamos viendo la maduración de placenta. Un feto que ya está a término, pues ya a las 36 semanas, a 38 semanas, ya tiene un grado 3, ¿no? Entonces eso es algo normal. Pero si estamos haciendo pues ecografía del segundo trimestre y vemos grado 3, eso ya es una patología, ¿no? Y tenemos que informarla también ya porque hay una insuficiencia placentaria en ese caso, ¿no? Y bueno, otro punto importante que evaluamos con las ecografías obstétricas es la determinación del sexo fetal, ¿no? Siempre es la pregunta que nos hace la mamá muchas veces, ¿no? Llegan los papás bien ansiosos y la primera pregunta que hace, nos hacen, ¿qué cosa va a hacer, no? Entonces los reconocemos por los signos ecográficos, ¿no? Los granitos de café
es el signo masculino, signo que nos dice que el sexo es masculino. Perdón, femenino, acá los granitos de café femenino. Y la tortuga, donde se ve acá la imagen de la caparazón y la cabecita, ya esto orienta a signo masculino, ¿no? Entonces, femenino, los granos de café. La tortuga sería el sexo masculino, ¿no? Entonces, eso es importante, lo identificamos y a veces el bebé tampoco no se deja visualizar, es un problema cuando se mueve mucho. Entonces, por eso cuando se hace la ecografía obstétrica, sabemos que la mamá, la primera ecografía que se va a hacer del segundo trimestre, quiere saber el sexo. Entonces empezamos tratando de buscar eso porque posteriormente el bebé ya está siendo evaluado, que está siendo manipulado. Entonces, muchas veces pues tiende a flexionar las piernecitas y ya no dejaría ver bien el sexo fetal. Bueno, hasta allí ha sido una revisión así en lo que respecta, pues, la patología ginecobstétrica, los métodos de diagnóstico por imágenes que utilizamos, pues, en toda la evaluación ginecológica, en la evaluación obstétrica. Ahora sí, ustedes ya han tenido material, pues, que tienen en la plataforma. En la parte práctica también sus docentes les ha dado la información necesaria. Entonces, no sé, me gustaría que las preguntas que tienen que hacer las hagan ahorita. Creo que ahí había una pregunta. Preguntaban si va a venir en el examen las preguntas, ¿no? ¿Este tema entra mañana en el examen? Está dentro de toda la unidad, pues la unidad ha sido renal y ginecobstétrico también. O sea, más la parte ginecológica va a entrar también ahí, en la evaluación de mañana. Doctora, entonces de aquí nomás podría alcanzar las diapositivas para también... Sí, claro. Yo les alcanzo de acá. Sí. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Es bien amplio, pues todo esto es extenso, nos lleva pues cuántas revisiones, ¿no? Es importante pues que se lleve claro la utilidad de los métodos, ¿no? En ginecología y obstetricia, el primer método que van a solicitar pues es la ecografía, ¿no? Ya dependiendo del hallazgo ecográfico, ustedes evalúan, ¿no? Si sospechan masas, en la parte ginecológica, pues tienen dos métodos importantes, la tomografía o la resonancia, evalúan, pues, ¿no? Saben ya los riesgos de la tomografía, saben ustedes las ventajas y desventajas de la resonancia, cada método tiene, pues, sensibilidad, tiene especificidad, y ustedes, pues, tienen que explicarle también al paciente cuál es el método que más le va a convenir, ¿no? Como complemento a la ecografía. En cambio, en la parte obstétrica, pues es la ecografía, ¿no? La ecografía, porque no le van a pedir una tomografía a una gestante. Si sospechan de malformaciones congénitas o algún problema que no está claro con la ecografía, pues tienen a la resonancia, ¿no? Resonancia magnética del feto, fetal. Y es un buen método en realidad, ¿no? Ahora que se está haciendo todo el intervencionismo fetal, pues tienen que pedirle una resonancia para que demuestren con esas imágenes las malformaciones y si se pueden ser tratadas, pues intraútero sería lo más conveniente, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. En el caso de una embarazada que sospechamos de cáncer, ¿se le haría una tomografía o no? La paciente que, mira, dices embarazada y sospechas cáncer ¿de qué? ¿De qué? ¿De útero o de otro órgano? De útero. Un cáncer uterino y que ha quedado embarazada. Bien, en ese caso, mira, tendrías mejor que hacerle la resonancia. Está gestando, hay que evaluar bien al feto y evaluar bien todas las características. Y la resonancia tiene ventajas sobre la tomografía porque te va a evaluar bien pues el cervix, te va a evaluar bien todas las estructuras adyacentes y a ver si hay extensión de enfermedad o no. Entonces yo te recomendaría pues en esa paciente que le pidas una resonancia con contraste, ¿no?
antes que la tomografía, y también para preservar al feto, pues, ¿no? Por evitarle la radiación que va a recibir. Entonces, Ya, doctora, gracias. Uh-huh. ¿No hay más preguntas? Todavía son... Bien. Entonces creo que